Power Supply, en lo que conllevaba la tarjeta Formatter, ¿ok? Algunos errores que tenemos que suelen confundirse con tema de la Formatter, diferentes códigos de error. Y nos quedábamos en el tema ahora de la DC Controller, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función principal? Y lo que yo les mencionaba, ¿no? Que, bueno, pues prácticamente la DC Controller es como el sistema nervioso de la misma impresora, ¿no? Por el saber, el monitoreo de papel, el estatus de los diferentes sensores que tenemos, las bandejas si tienen o no tienen papel, la temperatura que tenemos en la impresora, interna, externamente, y qué calidad vamos a estar imprimiendo dependiendo la intensidad del tóner, ¿no? Hablando en equipos monocromáticos. Y bueno, principalmente tiene dos funciones lo que es esta tarjeta. ¿Cuáles son las dos principales funciones? Uno, distribuye las señales eléctricas, como les vengo mencionando, siendo muy enfático en esta parte. Pero bueno, distribuye las señales eléctricas, ¿no? ¿Para qué? Para que todo el circuito que tenemos dentro de motores, de sensores, de solenoides, láser escáner, que incluso es un motor, bueno, pues lo va a estar también controlando. Y adicional, proveer el voltaje, lo que también les estaba comentando, proveer el voltaje a la High Voltage Power Supply, ¿no? En este caso vamos a estar transformando ese voltaje que teníamos bajo, ahora vamos a alimentarlo a esta tarjeta con algunos voltajes de 5 a 24 volts y de ahí transformarlo a altos voltajes en cuestión negativa. ¿Sale? Más adelante vamos a estar viendo lo que es el proceso de formación de imagen para que entendamos ahora sí qué voltajes son los que está transformando esta tarjeta. Y sintetizando, tenemos que, bueno, ¿qué controla? Perdón, ¿qué controla? Motores, switches y solenoides. ¿Qué monitorea? Monitorea sensores. ¿Qué envías? Envía señales a la Formatter. ¿Por qué envía las señales a la Formatter? Bueno, como bien menciona, esta tarjeta sabe cuando está imprimiendo, cuando está trabajando, cuando está terminando algún trabajo. Y al finalizar, recibe señales de la Formatter. ¿Por qué? Porque la Formatter le va a estar indicando cuándo debe de trabajar, en qué momento debe de iniciar a imprimir, dependiendo el patrón que llegue a tener, ¿no? Dependiendo de formato, de ancho, largo, lo que explicamos el de ayer. Recordando que, bueno, pues que la impresora tiene sensores de ancho, largo, de inicio, de fin, para poder nosotros tener nuestra impresión como debe de ser. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos esta tarjeta? A uno de sus compañeros el día de ayer mencionaba, bueno, estos equipos tienen un pequeño switch button y está en lo correcto este pequeño switch button. ¿Qué es lo que hace? Nosotros al presionarlo va a estar enviando una página con líneas, literalmente, ¿para qué? Para que nosotros veamos que electromecánicamente. ¿Por qué electromecánicamente? Porque obviamente manejando partes electrónicas y mecánicamente la impresora va a estar trabajando de manera correcta. Esto es en lo que conlleva a equipos cuando tienen DC Controller. Ustedes se han percatado que algunos equipos no tienen DC Controller. ¿Cómo nosotros nos percatamos que equipos que tienen DC Controller y no? Si al final de cuentas, bueno, están sellados, están cerrados. Muy sencillo. A partir de las series 501 hacia abajo, o sea, estamos hablando series 501, series 400, series 300 y series 200, que son las series que maneja HP. Bueno, esas series trabajan con otra tecnología que se llama ECU, que es Engine Control Unit. ¿Qué sucede en estos equipos? Bueno, que estos equipos tienen unida la DC Controller, la High Voltage Power Supply y la Low Voltage Power Supply en una sola tarjeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Como esta tarjeta es una sola tarjeta, valga la redundancia, y nosotros no tenemos ahora un switch button para nosotros poder diagnosticar, bueno, la manera con la que vamos a estar diagnosticando o hacer nosotros nuestro engine test es
Para nosotros hacer un engine test simplex, vamos a estar abriendo y cerrando la puerta 3 veces. Abrimos y cerramos la puerta 3 veces. Y para tener un engine test duplexer, lo vamos a estar abriendo y cerrando 6 veces. ¿Sale? Esto aplica de series 501 hacia abajo. Y a partir de 506 hacia arriba, todos esos equipos, 506, 527, series 600, series 700, series 800, hasta antes de A3, obviamente. Ahí vamos a tener el switch button. ¿Para qué? Para nosotros hacer nuestro engine test de manera normal. ¿Ok? Eso es lo que conlleva a nuestra tarjeta DC Controller y bueno, reiterando que esta es una de las tarjetas principales porque va a estar sabiendo en qué estatus se encuentra nuestra impresora y cómo la va a estar trabajando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Axa, por ahí vi que ibas a hablar. ¿No? No. Bueno, de todos modos, si tienen alguna duda, sabemos que tenemos que alzar por ahí la manita para que me aparezcan aquí. Déjenme nada más, porque no estoy viendo el panel de todos. Ok, listo, vamos a continuar. Ahora, el láser escáner. El láser escáner es una parte también muy principalmente muy expuesta. ¿Por qué lo digo expuesta? Porque al final de cuentas esta tarjeta lo que tiene, digo, este componente lo que tiene es estar en la parte, principalmente en la parte superior. Al final de cuentas sí tiene una ventana de protección, pero esa ventana de protección, cuando el equipo se llega a encontrar en un ambiente muy expuesto, bueno, pues llega a contaminarse, ¿no? Como literalmente una pequeña capa de polvo en los espejos y eso evita que, bueno, que pase el haz de luz correctamente. ¿Qué es el haz de luz o cómo es que funciona? Bueno, primero que nada debemos de entender que en equipos monocromáticos únicamente vamos a tener solo un láser escáner. En nuestra impresora solamente vamos a tener un láser escáner y por lo regular siempre se va a estar encontrando en la parte superior. ¿Ok? Eso es como parte nativa en estos equipos. Ahora, ¿qué es lo que hace? Bueno, su función principal de este elemento es crear una imagen latente. ¿Alguien sabe qué es una imagen latente? ¿Quién dice yo? Sí, Víctor. Buenos días, Inges. Una imagen latente es una imagen formada en el drum. Es una imagen blanca que lleva ahora sí que como dice su nombre, una imagen pura, todavía no, ya está formada en el drum, pero todavía no se plasma en la hoja. Eso puede ser una imagen latente. Ok. ¿Alguien más? Sí, César. Sí, bueno, si sería una imagen latente, vendría siendo una imagen formada o visible para la computadora, pero que es invisible para nosotros, que vendría siendo invisible donde se queda en el drum. Ok. Sí, sí, Richard. Sí, una imagen latente es una imagen hecha por carga invisible hacia la vista del ser humano. Una imagen. Ok. Bueno, una imagen latente, ¿cuál es? Bien como mencionan sus compañeros, al final una imagen latente es una imagen que existe, pero no es perceptible, pues literalmente a la vista humana. Ejemplos de una imagen latente, por ejemplo, cuando nosotros alguna identificación que la pasan bajo luz neón y se empiezan a salir todos los sellos de seguridad, ¿no? No sé, licencia de conducir, que tiene ahí sus sellos de la CDMX, en mi caso, por ejemplo, o por otro escenario, los billetes, cuando son falsificados, sabemos que, bueno, pues a simple vista,
no aparecen los sellos de seguridad. Los exponen a luz neón y comienzan a salir todos los sellos de seguridad, ¿no? No sé, por decirlo, el símbolo del Banco de México, etcétera. Entonces, todos esos elementos que salen o se exponen a la luz neón son imágenes latentes, imágenes que existen, que están, pero no son perceptibles a la vista humana. Se requiere de algo para nosotros poderlos tener perceptibles, ¿no? Esa es una imagen latente. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro láser escáner? Con ayuda de algunas cargas, obviamente, lo que hace es cuando escribe en mi material fotosensible o en mi tambor, lo que hace es crear una imagen latente. ¿Para qué? Para hacer su función de su escritura, ¿ok? ¿Cómo es que funciona? Bueno, los componentes principales que tenemos en un láser escáner siempre va a ser un motor, un polígono, dependiendo sea el escenario, polígono, hexágono, octágono, dependiendo la volumetría del equipo, por lo regular en equipos pequeñitos, bueno, pues el láser escáner suele ser nada más únicamente cuadrado. Ya cuando empieza a aumentar series 500, por lo regular es hexágono, en serie 600 de igual manera hexágono, hasta la serie 800 es un octágono, ¿no? ¿Esto para qué? Para abarcar mayormente cobertura. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace con las señales que recibe la tarjeta Formatter? Transforma la imagen, como lo que mencionábamos, lo que hace es transformarla de ceros a unos, de eso lo pasa a la DC Controller, y la DC Controller tiene la indicación de iniciar a girar el motor. Después de que gire el motor, ahora sí comienza a escribir, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Bueno, de igual manera. Formatter manda señal a la DC Controller, la DC Controller le dice al motor gira, tenemos que girar, la DC Controller le manda pulsaciones para empezar a hacer la escritura latente, y de ahí también la Formatter manda la señal de video. Si bien el láser comienza a mandar las pulsaciones, la Formatter le dice en qué área va a estar escribiendo, va a estar mandando el punto. Esto lo vamos a estar viendo más en formación de imagen ya en unos instantes más. El cómo trabaja, el cómo funciona, en qué momento comienza a escribir y cómo genera la imagen. Todo láser escáner comienza a escribir de izquierda a derecha, ¿ok? No tiene otro sentido, sino, repito, de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para mantener nuestra escritura uniforme. Nosotros debemos de entender también que, bueno, como les mencionaba, que como es una parte expuesta en la parte interna, valga la redundancia de la parte expuesta, pero como se encuentra expuesta y no tiene una cobertura como tal o está protegida, ¿por qué? Porque tiene que escribir, digámoslo así, se llegan a contaminar principalmente sus cristales, ¿ok? Entonces los cristales al contaminarse, bueno, pues empiezan a imprimir más tenue, degradando la calidad de imagen que llegara a tener nuestro equipo, ¿sale? Entonces en esta parte el láser escáner también tiene una función principal, la cual va a ser escribir. ¿Qué va a escribir? Una imagen latente. Esa es su tarea principal de este equipo. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con este elemento? Para poder pasar con la unidad de fusión. Sí, Axa. Entonces, si algo, bueno, el polvo del tónero de las hojas, va tapando poco a poco los cristales, ¿puede imprimir más claro? Exactamente. Puede imprimir más tenue precisamente por esa contaminación en el interior. Recordemos que al final las máquinas tienen abanicos que, bueno, que el main fan lo que hace es tratar de expulsar esa contaminación que se llega a generar por el polvo, por el mismo tóner inclusive, o muchas veces lo que mencionábamos el día de ayer, ¿no? Que en lugar de aspirarla, la sopletea, ¿no? Entonces todo ese tóner, toda esa contaminación, ¿a dónde se va? Bueno, pues se va directamente a las partes más sensibles de contaminación, en este caso también el láser escáner. Y pues literalmente se pone lo que, como vendría siendo una telita, una telilla de polvo, de tóner, lo cual provoca, bueno, pues que se llegue a tener una mala calidad de impresión y no pase correctamente el haz de luz, ¿no? Y de ahí, bueno, pues en vez de que el punto aparezca más cerrado, ahorita vamos a hablar por qué el punto más cerrado, en vez de que esté más cerrado, tiende a verse más clara la imagen.
pero sí es lo correcto. Ok. Sí, Richard. Ah, buenos días. ¿La mejor Buen manera día. de diagnosticarlo, ingeniero? Ok, la mejor manera de diagnosticar una falla por mala calidad de impresión se llama media prueba de impresión o prueba de impresión detenida. ¿Cómo se hace esa prueba? Literalmente lo que tenemos que hacer, hay dos maneras. Una de ellas es configurando en el panel de control, que es lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio el día viernes, el cual, bueno, pues se le da la indicación a la impresora en qué milisegundos se puede estar deteniendo esa imagen, ¿no? Esa es por una parte. O la otra es nosotros hacerlo intuitivamente. ¿Cómo lo hacemos? Al mandar a imprimir, lo que hacemos es dejar a la máquina que genere la imagen en el toner y esperar que se inicie a plasmar en la hoja. Cuando nosotros ya calculemos, digo, les digo yo, es al tanteo, cuando ya nosotros tengamos que ya está transfiriendo la imagen, a nosotros abrimos la puerta. Entonces, al abrir la puerta, vamos a ver ahí ya la imagen generada. Vamos a ver la imagen en el toner, vamos a ver la imagen en la hoja. ¿Y de qué me sirve? O sea, sí, bueno, sí, yo te estoy preguntando que está toner. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que si la imagen formada en la hoja es tenue, por consecuencia, debería de estar en el tóner formada o más oscura o más tenue. ¿Qué pasa si yo la tengo tenue en mi tóner antes de que pase a fusión? Bueno, con eso ya estoy viendo que nuestra impresora está teniendo problemas con impresiones tenues. Esa es una manera más sencilla para poder diagnosticar nuestro láser escáner. Y la única solución sería cambiar todo el... No, la solución más cercana, digo, y para evitar consumo de partes, es literalmente limpiar el láser escáner. Con un hisopo, literalmente, aquí una sugerencia que yo les doy es, todos por lo regular yo les preguntaba luego a los compañeros, bueno, ¿con qué limpiamos la impresora? Ah, con jabón. Y otros, no, con alcohol isopropílico. Bueno, pues hay que recordar que pues al final son partes que bueno, que sí están expuestas, pero al final, ¿qué es lo que sucede? El alcohol isopropílico lo que hace es cuando ustedes lo aplican en una superficie, sí remoja, pero al final a la vez reseca los elementos, ¿no? Y a la vez el jabón sí sirve, pero para limpiar los rollers en este caso. Entonces mi recomendación siempre ha sido con un hisopo, un cotonete, limpiar la superficie sin ningún líquido, nada más con el puro algodón, limpiarlo y con eso retiran el exceso de polvo de los cristales y principalmente es de los espejos que tiene internamente y el polígono. Son los que comúnmente se contaminan. Y siempre va a ser de una orillita, porque la orillita que está girando, que es la primera, ¿se acuerdan que yo les decía que es de izquierda a derecha? Entonces, cuando empieza a escribir de izquierda a derecha, el primer borde de la derecha ese que siempre se contamina además. Entonces, nada más con que lo limpie, todos los cristales, lo vuelvas a colocar, el equipo vuelve a trabajar de manera correcta. Salvo que ya el motor, anteriormente ya, hoy en día ya no es esta falla común. Anteriormente los láser escáner de las series 4345, 4200, aquellas series viejitas, tendía el motor a rechinar cuando fallaba. Rechinaba mucho, como literalmente como un chillido, y era porque pues tu láser ya estaba mal, ¿no? Y nada más lo destapaba, le echabas grasita y funcionaba. Aquí ya no, ya estos láser ya no tienden a hacer esa falla, pero sí son muy susceptibles a esta parte de la contaminación por parte del polvo. Gracias. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más? Ok, bueno, todos. Sí, Iván. No, lo que hacemos con el hisopo es limpiar superficialmente, no lo vas ¿cómo te diré? Como a tallar, sino únicamente con el hisopo lo que haces es limpiar superficialmente.
Sí, porque si tú, bueno, es que si lo tallas, literalmente le pasas muy fuerte el hisopo. Digo, al final de cuentas es algodón y es un polvo muy, muy fino, no es como tal tierra, ¿no? O sea, es un polvito con una telilla muy ligera. Entonces, ahí no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque no tienes, no sé, elementos que lleguen a rayar, como tú bien mencionas, eh, estos cristales. Lo que sí no se les va a ocurrir, y les digo, porque luego, al final de cuentas, algunos tenemos dedos muy, muy, muy gorditos, pasarle el desarmador, ¿sale? Algunas veces me tocó ver que en el desarmador plano de cruce, el que sea, le envuelven un trapito, porque todos tienen ahí su kit de trapitos para hacer su limpieza. Entonces, ¿qué hacen luego? En ocasiones le envuelven un trapo, lo ponen en un desarmador y lo comienzan a limpiar. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que al final de cuentas, cuando es un desarmador plano, las orillas del desarmador plano, pues pueden más que el trapito y en ocasiones lo han tendido a rayar, ¿no? Entonces, por eso les menciono yo, de preferencia, un paquetito de cotonetes no cuesta más de 15 pesos. Con ese lo pueden limpiar perfectamente y es flexible para que lo puedan manipular. Para limpiar el láser sí lo tienen que abrir, quitar únicamente la parte superior. No desarmar, repito, nada más se quitan 2 tornillos y sale la capa superior y pueden limpiar el láser escáner. Pero repito, no lo vayan a tratar de limpiar con un desarmador, o sea, un trapito con un desarmador y ahora a limpiar, ¿no? Porque entonces ahí sí lo tienden a rayar. Y se los comento porque, bueno, me ha tocado escenarios en donde, pues sí, de toda la hoja sale negra y, bueno, pues me dicen, no, así estaba el equipo. Y resulta ser que, pues, cuando lo desarmo y comienzo a revisar qué es lo que estaba pasando, bueno, pues una línea literalmente en la parte media la dejaron ahí por la rayadura del cristal. Entonces, les repito, eso sí no se las recomiendo, pero sí con un hisopo, ¿vale? Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno, vamos con otra parte importante de nuestro equipo, que en este caso es la unidad de fusión y una parte que, bueno, pues es súper conocidísima por todos, ¿no? ¿Qué es la unidad de fusión o el circuito difusor? Bueno, principalmente el fusor, como sabemos, tiene la tarea principal de hacer calefacción y es algo que yo les mencionaba desde que iniciamos en materia con la LVPS. ¿Por qué? Porque la LVPS es la encargada, la Low Voltage Power Supply, es la encargada de proveer el voltaje a este elemento, que es, bueno, la unidad de fusión. Anteriormente, los equipos tenían una unidad de fusión de lámpara de halógeno, literalmente, la cual, bueno, encendía, generaba una temperatura y el equipo sabía en qué momento tenía que empezar a imprimir, ¿no? ¿Qué es lo que hace principalmente el circuito difusor? Tenemos dos elementos, que uno que nada es el material cerámico, que es quien genera la calefacción a todo lo largo de nuestro papel. Y bueno, tenemos, adicional de él, tenemos 2 elementos que van a estar midiendo y captando la temperatura. Uno de ellos es el termistor, el cual va a estar monitoreando en qué temperatura va a estar, y el otro, el thermoswitch, el interruptor térmico. ¿Cómo funciona? Bueno, literalmente se vuelve a incluir otra tarjeta que ya conocemos, que es la DC Controller, la cual la DC Controller va a ser la encargada de estar monitoreando en qué temperatura se encuentra, ¿ok? Por decir números. Para poder iniciar nuestra impresora necesitamos 70 grados centígrados. Entonces, cuando la máquina comienza a iniciar, ¿qué es lo que sucede? La máquina manda calefacción a mi barra de cerámica, ¿ok? Ya no es lámpara de halógeno aquí, sino esta barra de cerámica, esta pequeña barrita gris. Entonces dice, ok, vamos a calentar a 70 grados centígrados. Entonces, en ese momento, la barra de cerámica comienza a calentar. Ok, después tenemos, acuérdense, tenemos los elementos que miden la temperatura, que en este caso se llaman los termistores. Los termistores dicen, ok, en este extremo llevamos 50 grados centígrados, aquí llevamos 50 grados centígrados.
55, 55. 65, casi llegamos a temperatura, 55. 70 grados centígrados. Ok, cuando llegan a los 70 grados centígrados, van y le informan a la DC Controller. Dice, DC Controller, tenemos 70 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura que tú me indicaste que debo de estar? Entonces, la DC Controller va con el Thermo Switch, que es esta parte central, y dice, hey, interrumpimos el paso de voltaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como se encuentra a los 70 grados centígrados, ya no debe de pasar voltaje. ¿Por qué? Porque si no se va a tener un sobrecalentamiento. Entonces, interrumpe el paso de voltaje, ya no tiene calentamiento y mantiene su temperatura uniforme. ¿Qué pasa después? Cuando la máquina tenemos un volumen de impresión constante de alrededor de, no sé, 500 ciclos de motor, lo que sucede es, el Thermo Switch dice, ok, ¿sabes qué? Estoy recibiendo señal de que ya se está enfriando el fusor. Se vuelve a activar el Thermo Switch, la DC Control dice, pues ¿sabes qué? Hay que volver a calentar. Es un ciclo al final de cuentas. ¿Por qué? Es un ciclo, pero estos dos elementos, el Thermo Switch y los termistores, están informándole a la DC Controller en qué temperatura debemos de estar. Vamos a estar monitoreando siempre la temperatura. ¿Ok? Ahora, tips principales. Hay que recordar que, bueno, pues que nosotros sí, si tenemos tipos de papel, en los tipos de papel nosotros varía el peso. Nosotros nos debemos de regir literalmente por el peso del papel, por los gramos. No sé, por ejemplo, el papel carta normal tenemos que es de 75 gramos, ¿ok? Eso es un papel normal. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos un papel cartulina o un papel opalina? Bueno, requiere diferente tipo de fundido. No quiere decir que la máquina va a calentar más el fusor, que si para un papel bond requiere 70 grados, para una cartulina va a requerir 90 grados. No. Lo que sucede es lo siguiente. La máquina disminuye su velocidad de impresión. Al nosotros configurar mayor gramaje, la máquina disminuye la velocidad de impresión para que el calor sea más uniforme sobre la superficie del papel. ¿Qué sucede si yo no configuro bien? Como el clásico cliente que nos dice, es que desde que está nueva, pues así la he utilizado. Cliente, pero no le ha puesto si es un papel de esta calidad, ¿usted lo ha configurado? No, siempre lo he usado así. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es de que al final de cuentas, como la unidad de fusión no ha sido configurada y, no sé, imprimían diplomas, ¿no? Por decir. Y al imprimir los diplomas, el tóner empieza a adherirse a la filimina. ¿Qué es la filimina? Bueno, nuestro fusor está compuesto de adicional de esta parte, que es la parte de calor o rodillo de calor. Tenemos un rodillo de presión y un rodillo de calor. El rodillo de calor en su parte externa, que es este pequeño borde que se encuentra acá, déjenme lo señalo. A este borde, a este conito, se le llama filimina. ¿Ok? Entonces, es como un teflón, literalmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la máquina no tiene bien configurado el peso de papel, partículas de tóner se empiezan a quedar en cierta área. Y con el paso de tiempo, bueno, pues empieza a dañar la unidad de fusión al grado de que pues le quita el teflón. Le quita la filimina, se empieza a desgastar y ahí es cuando comienza la clásica falla de manchas repetitivas, que empieza a estar manchando cada cierta distancia, cada cierto diámetro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este elemento se contaminó y es principalmente derivado a que, bueno, pues el papel no lo configuran de manera adecuada. Repito, nosotros nos vamos a estar rigiendo que sí va a ser tipo de papel. Acuérdense que tenemos dos elementos a configurar al momento de alimentar papel. Es tipo y tamaño. El tamaño, bueno, pues es el clásico carta, oficio, media carta, sobre, etcétera. Lo que nos debe de importar es el gramaje, el tipo de papel. El tipo de papel nosotros lo vamos a obtener siempre, muchachos, del sobre o del paquete en donde venga el papel. 75 gramos, 210 gramos,
275, perdón, dependiendo sea el escenario. Entonces, nosotros al tener ya como tal el gramaje, ahora sí le configuro el gramaje a mi equipo. Con esto la máquina va a garantizar que sí, va a reducir su velocidad de impresión, garantizando que el paso del calor va a ser uniforme a toda la superficie del papel. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho énfasis en hacer la revisión del tipo de papel que vamos a estar utilizando. Sí, Richard. Y en cuanto a las hojas preimpresas, ingeniero. Muy bien. Sí, exacto. Ojo, el papel preimpreso que tú me preguntas ahorita, el papel preimpreso es aquel que ya viene de una planta, de literalmente una fábrica de papel, que tiene algún logo o tiene algún escrito en la parte superior o inferior, ¿no? No sé, por ejemplo, cartas de presentación, en la parte superior viene el logo de HP y abajo viene la dirección de HP, ¿no? Ese es un papel preimpreso. Y buena pregunta y creo que va para allá tu comentario. Ahora, ¿cuál es el papel reciclado? Mi pregunta hacia ustedes ahora es, ¿cuál es el papel reciclado, muchachos? ¿Quién me dice? Sí, Iván. Ok, menos blancura. Muy bien. ¿Quién más? Sí, César. También el papel puede venir así como en tono cafecito, más o menos, muchas veces el papel reciclado. Ok, muy bien. AXA. Es el papel que había sido utilizado y luego como que lo deshacen y vuelven a hacer las hojas. Sí, también. ¿Quién más? Yo creo. Ay, perdón, no se te escuchó bien. Sí, Esteban. Bueno, también se puede referir el cliente al papel reciclado al que ya tienen impreso de una cara y quieren reutilizar para del otro lado. Ok, muy bien. Ahí no, déjame. Yori. También podría ser que es más grueso. Muy bien, ok. ¿Cuál es el papel reciclado? Sí, Gloria. Es un papel que probablemente ya pasó por un proceso, ¿no? Tanto de calor y tal vez químico para que vuelva a ser utilizado. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, eso es bueno que tengamos una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cada quien tiene un concepto diferente de un papel reciclado. No quiere decir que, Jesús me dijo, este es el papel reciclado, lo que él me dijo. No, pero simplemente el comentario va hacia este punto. Ok, un papel reciclado, en efecto, es un papel que se encuentra en un paquete sellado y viene como tal la leyenda papel reciclado. Por lo regular, ¿cuál es el ejemplo más clásico de un papel reciclado? Bueno, pues todos vamos a las tortillas, ¿no? Hemos comido tortillas. Con el que lo envuelven las tortillas, ese es un papel reciclado. El papel periódico es un papel reciclado. ¿Qué quiere decir? Que es un papel que de distintos tipos de papel pasó por cierto proceso para generar una hoja de papel nueva y ese es un papel reciclado. Un papel blanco literalmente está hecho desde cero, desde el árbol, hasta desde que cortan el árbol y así como generan los paquetes de papel, ese es un papel nuevo. Ahora, un papel preimpreso, que es el que decía el buen Richard, ese es un papel preimpreso y como tal, debemos de configurarlo nosotros de esa materia preimpreso. ¿Por qué? Porque tiene una preimpresión. ¿Sí me explicó? Entonces, los que lleguen a tener membretes, logos, etcétera, esos son papel preimpreso. Papel reciclado son aquellos papeles que vienen reciclados de distintos tipos de papel y está demarcado como preimpreso. El papel reciclado no es aquel papel de que dicen los clientes, hoy en día, bueno, pues todos estamos ad hoc a la situación de que, bueno, pues que no hay que contaminar, ¿no? ¿Y a qué lleva eso? Pues que le dicen, ¿sabes qué? Ahorra papel, recicla el papel, si le imprimiste una carita, pues voltealo y ahí tienes otra hojita de papel. Esa tarea, al final de cuentas, como tal, es una tarea para el bienestar social, sí, claro,
pero vamos, para los equipos no es bueno. ¿Por qué? Porque este papel, ahora que vamos a, ya viene el proceso de formación de imagen, pasa por ciertas cargas, ¿ok? Pasa por ciertas cargas que o la plancha, o en este caso, por ejemplo, en el fusor, como vemos, vemos que dice pega, funde, derrita, riende, pero se dan cuenta, existe un concepto que yo tengo de fusor que es plancha. Al final de cuentas, cuando pasa por la unidad de fusión, el fusor lo que hace es hacer presión en la hoja de papel y por lo tanto, si pesaba 75 gramos, obviamente con humedad y todo, tiende a pesar ahora, no sé, por decir un número, 70 gramos. Al pasar por calor, ¿qué pasa cuando, digo, todos hemos tomado una plancha? ¿Qué pasa cuando planchamos una playera con bastante calor? Pues se hace brillosa, ¿no? Se satina. Entonces, en esta parte, bueno, lo que sucede es que cuando plancha en esta parte, su papel o el borde de papel tiende a satinarse, tiende a aligerarse. Por lo tanto, pierde su calidad física el papel. Entonces, el papel reciclado no es aquel de que le voy a imprimir la siguiente cara, porque ¿qué sucede? Al final de cuentas, cuando yo no sé, le quito las grapitas con las que se utilizaron, lo pongo, utilizo la otra cara y ahora le imprimir otra vez. Con eso, bueno, pues no garantizamos la calidad de impresión. Una. Dos, ese papel, como ya pasó por cierto proceso de impresión, bueno, pues ya no garantiza el funcionamiento como tal del equipo. Y tres, bueno, pues al final de cuentas, repito, como pierde su calidad de impresión, pierde sus características físicas de papel, puede generar atascos constantes de papel. Entonces, eso hay que indicárselos también al cliente. Bueno, pues qué decirle, ¿sabes qué, cliente? El tipo de papel reciclado no es el que le vas a rayar la otra cara que ya no sirve y utiliza el otro borde, no. El papel reciclado se vende como tal, papel reciclado, ¿vale? Y la máquina sí tiene esas opciones de papel reciclado, papel preimpreso, papel pesado, papel ligero. Entonces, todas esas opciones están ad hoc a una situación de papel que nosotros vamos a adquirir, más no vamos a fabricar el papel, ¿sí me explico? Entonces, ante esas situaciones sí hay que mencionarle al cliente porque, bueno, pues al final de cuentas, ¿qué sucede si nosotros no usamos adecuadamente configurando el tipo de papel? Lo que hacemos es reducir el tiempo de vida de la unidad de fusión. Y reducir el tiempo de vida de la unidad de fusión, ¿qué demerita? Bueno, pues que mala calidad de impresión, fallas prematuras y por lo tanto, bueno, pues mayor número de tickets, en este caso de reclamos que no funciona el equipo. ¿Vale? Entonces, esos son los diferentes tipos de papel y cuáles son los que debemos usar dependiendo de las características de la impresora. ¿Vale? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Sí, César. Por ejemplo, en el caso de que tengas que usar una impresión dúplex, que el papel ya pasa por una vez y lo vuelve a pasar otra vez por el mismo proceso. ¿Hay problema ahí o...? No, a la máquina hacer el proceso duplexer, vamos, como todavía no lo ha terminado, vamos, no ha salido expuesto al ambiente. Acuérdate que nosotros al final cuando mandamos a imprimir, todo papel tiene humedad y es mentira que me diga, no, mi papel está súper seco. No, todo papel adquiere una humedad, ¿sale? Entonces, es mínima la humedad que tiene todo tipo de papel. Entonces, cuando pasa por la primer cara, la máquina todavía no expone el papel al ambiente. Ustedes no sé si se han percatado, pero yo creo que sí. Por lo regular, cuando mandan a imprimir y la máquina se encuentra en climas, en aires acondicionados, al momento que sale la impresión sale derechita y al momento que sale expuesta por el delivery, lo que sucede es que se ondula un poquito. ¿Es porque el papel luego adquiere humedad, ¿sale? Entonces, cuando está en tema duplexer, cuando imprime la primera cara, si se dan cuenta, lo que hace la máquina, sí la expone un poco, pero la regresa por la otra cara. Cuando manda la siguiente cara, como el papel todavía no tiende a ondularse poco porque no adquiere humedad por el ambiente,
lo que hace es luego imprimir la siguiente cara y la expulsa. Ese proceso, si tenemos que son 60 páginas por minuto, en Duplexer tenemos que son 30, ¿no? Entonces, 2 segundos tarda en hacer ese proceso de impresión, por lo tanto, el papel no adquiere tanta humedad. ¿Vale? Entonces, por esa situación, ¿por qué dices, bueno, Jesús, ¿por qué si dices que una cara ahí no podemos utilizarla como papel reciclado y por qué la impresora sí hace esa tarea de imprimir las dos caras? Al final de cuentas es un proceso interno que se está haciendo internamente en la impresora para que la máquina no pierda su calidad de impresión en la siguiente cara. Entonces son dos temas muy diferentes. Uno ya se expuso, ya lo tocamos, ya lo leímos, ya lo rayamos, incluso ya lo perforamos. Entonces ese papel obviamente ya perdió más su característica física a un papel que ya nada más ha sido impreso por una cara y luego la impresora lo tomó para imprimir la siguiente cara. Son dos temas casi iguales, pero muy distintos. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, dime. Dentro de las impresiones, ¿qué patrones o qué características podríamos ver cuando falla el fusor, por ejemplo, en la impresión? ¿Qué características tiene una impresión, una falla en el fusor, cuando ya está impreso en el papel? Ok, muy bien. Principalmente la falla más peculiar son fantasmas, o le decimos nosotros manchas repetitivas. Si se dan cuenta, bueno, pues yo les mostraba acá este fusor. Por lo regular, siempre se suele manchar en un área, por decirlo, este pequeño borde. ¿Qué es una imagen repetitiva? Al final de cuentas, el fusor tiene un diámetro, ¿sale? Tiene una medida de este punto hasta acá, por decir un número. De este punto, que lo voy a poner otro color, que no se ve para distinguirlo. De este punto hacia acá va a medir 7 centímetros, ¿no? Entonces, la imagen repetitiva vamos a tenerla cada 7 centímetros. Por ejemplo, ya salió mi hoja, esta es mi hoja de papel. Entonces, mi mancha inicia aquí, que es esta. Y después de 7 centímetros, mi mancha va a estar acá. Y después de 7 centímetros, pues ya lo está haciendo aquí. Entonces, eso le llamamos nosotros fallas repetitivas. ¿Sale? Otra falla muy común, cuando ya la mancha se empieza a generar más, ya no lo hace en un solo lado, sino, bueno, en un puntito nada más, sino toda la filimina se tiende a dañar. Entonces, si antes hacía falla repetitiva, ahora lo hace a todo lo largo. Y también te das cuenta porque se tiende a ver como borrosa la imagen, o sea, como manchada. Esas son las fallas comunes en una unidad de fusión. ¿Ok? Sí, está bien. Listo. ¿Alguien más? ¿Todos 10? Ok, bueno, listo. Déjenme regreso esto a su lugar. Y bueno, mencionando otras controladoras que vamos a estar teniendo y con las que nos vamos a estar encontrando en distintos equipos, en impresoras medianas o grandes, dependiendo sea la función que lleguemos a tener, va a ser la tarjeta Scan Control Board, la cual esta tarjeta se va a encontrar siempre entre el módulo del escáner y la impresora. La Copy Processor Board, que esta tarjeta está tendiendo a desaparecer porque hoy en día ya todos los equipos son manejados por una Scan Control Board. ¿Ok? Pero bueno, por ahí nos vamos a estar encontrando con equipos 6040, 9050, ya repito, son muy extraños los clientes que tengan estos equipos, pero sigue habiendo, ¿no? Esta tarjeta se encuentra entre la Formatter y la Scan Control Board. También tenemos, aparte adicional de la LVPS, tenemos una tarjeta dedicada específicamente a alimentar la unidad de fusión, que es el Fuser LVPS. Se va a encontrar siempre entre la LVPS y la unidad de fusión, que repito, va a ser exclusivamente para hacer
la alimentación de mi unidad de fusión. Y otra tarjeta que tenemos que es la ACB o la Interconnect Controller Board. Esta tarjeta se va a estar encontrando entre la Formatter y la DC Controller. Y esta tarjeta, bueno, es muy peculiar. ¿Por qué? Porque esta tarjeta va a estar teniendo los datos críticos de mi impresora. Más adelante vamos a estar viendo cuáles son los datos críticos y qué elementos debo de reemplazar y no de reemplazar al mismo tiempo. ¿Sale? Apenas estamos iniciando, conociendo partes internas de nuestra impresora. ¿Ok? Bueno, ese es con lo que conlleva a este tema de partes internas de nuestra impresora. Ahora, antes de pasar a proceso de formación de imagen, bueno, antes de su break, ¿tienen alguna duda? ¿Está quedando claro, muchachos, este tema de qué es una formatter, qué es una DC controller, qué es una low voltage power supply, qué hace la high voltage power supply? Estamos viendo conceptos básicos de los elementos que tenemos internamente en mi impresora. ¿Por qué? Porque ahora ya cuando empiece a ver proceso de formación de imagen y diagnóstico, ya voy a ver ahora sí cómo voy a diagnosticarlos. Entonces es muy importante, muchachos, que nosotros tengamos bien en cuenta cómo es que funcionan estos elementos que tenemos internamente en mi impresora. Entonces, por eso soy muy enfático. Todo está quedando claro. Sabemos qué hace un fusor, ya sabemos qué hace una formatter, ya sabemos qué hace una DC, ya sabemos qué hace una high voltage, una low voltage y un láser escáner, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todos 10? De mi parte no, Inge. Ok, perfecto. Bueno, eso quería escuchar. Bueno, vámonos de break, muchachos. Yo tengo 10 con 1 minuto, 10 con 2 minutos. Regresamos 10 con 17 minutos para iniciar con este tema que para mí es el más importante del curso, que es el proceso de formación de imagen. El cómo se forma la imagen ahora con todos los elementos que hemos estado viendo. ¿Vale? Entonces, bueno, vámonos de break y regresamos.